luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos llegando un sábado más hasta sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad. Hoy me siento muy acompañada porque tengo a mis dos hermanos aquí a mi lado, hermano Nelson Ulloa, muy bienvenido, mi pastor, hermano Francisco Ulloa, bienvenido también. Le damos la oportunidad para que usted pueda saludar a los televidentes, ¿sí? La paz de Dios sea con todos ustedes, estimados hermanos, con todos nosotros en este día. Esperamos poder... siempre pienso en la posibilidad que nos ofrece Dios de poder de alguna manera contestar algunas inquietudes que tienen que ver con las cosas que nosotros hablamos semanalmente, y espero que esta también sea una buena ocasión para eso. Señor le bendiga. Nelson. Estoy feliz de poder estar nuevamente cooperando, digamos, en la medida que Dios nos entrega el conocimiento, y sobre todo tener aquí entre nosotros la presencia de mi pastor y estar al lado de él. Siempre se aprende mucho. Dios nos ayude a todos para poder entender lo que la Biblia trae para nosotros hoy en día. Como es nuestra costumbre, hoy nos corresponde hacer un programa especial donde seleccionamos las preguntas que han llegado a nuestra página web, de modo de aclararle también a nuestros televidentes algunos conceptos que se han ido conversando en los diferentes programas. Quiero hacerle, antes de iniciar esta ronda de preguntas, que queda cordialmente usted invitado a Balmaceda 17 los días sábados en sus horarios de reunión de las 10:30 de la mañana y 16 horas en la tarde. De ahí en adelante se reúnen los hermanos, y también, por supuesto, visitar la página web www.idnp.cl, donde podrá encontrar interesantes temas, donde podrá también realizar sus preguntas y serán obviamente contestadas. Bien, comenzamos entonces en nuestro programa del día de hoy. Hay muchísimas preguntas. Uno de los programas pasados fue dedicado a hablar acerca de los diezmos, y entonces nos han llegado un par de preguntas relacionadas con aquello. Una de ellas dice, esta ley de los diezmos que se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no quedó clavada en la cruz? Como muchas de las leyes que se supone nosotros decimos que quedó clavada en la cruz. Yo pienso que no. ¿Ya? Naturalmente no, de ninguna manera, porque todo lo que tiene que ver con relación con la iglesia de Dios es estructurado por Dios, y una iglesia tiene gasto. Tiene que hacer obras, y para eso se necesita una entrada, y Dios entonces estableció un principio que es el diezmo, y si nosotros, con el conocimiento que Dios nos ha dado, tenemos que entender que es voluntad de Dios, y como la iglesia de Dios sigue existiendo, por lo tanto el diezmo no puede desaparecer. Eso sería lo que se me ocurre decir al respecto. Hay dentro de lo que es la misma pregunta, en la antigüedad, ¿en qué consistía el ministerio levítico? Bueno, cuando Dios llama a Israel ya y empieza el ordenamiento de la nación de Israel, él tomó para sí a la tribu de Leví como
venía la institución, naturalmente en ese momento tal vez las personas no lo entendían, pero venía la institución de la forma de la adoración, que era una forma de adoración indirecta, porque las personas no iban como nosotros a través de Cristo a Dios, sino que había que hacerlo a través de personas determinadas, que era el sacerdote. Entonces, de la tribu de Leví, él toma una familia, que era la familia de Aarón, ¿no es cierto? Y a ellos les dio la potestad de dirigir todo lo que tenía que ver con la adoración. Eso era el sacerdote. Ninguna familia más, ninguna persona más que no fuera un descendiente legítimo de Aarón podía ser parte del sacerdocio de Israel. Y ahí yo creo que es conveniente agregar también lo que te hablaba respecto, digamos, al diezmo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque es maravilloso poder conversar estas cosas y comprobarlas con la Santa Palabra. Por ejemplo, cuando Moisés estaba entregando su nuevo quehacer, ponía no problemas, sino decía, pero es que tengo esto. Entonces, yo me voy a permitir leer un versículo en Éxodo capítulo 4, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, porque no quería asumir la responsabilidad, ¿no? Y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Porque le decía, tengo problemas para hablar. Entonces, ¿qué me dice a mí este pasaje? Él ya tenía una tribu específicamente escogida, que era la tribu de Leví. Pero también tenemos que señalar que esa tribu estaba exclusivamente dedicada al ministerio. Es decir, ¿cómo se iba a alimentar esa tribu? Con el diezmo que tenían que dar las otras tribus. Pero ellos también, y aquí viene mi duda, y el pastor la aclara, ¿no? La tribu de Leví tenía que diezmar, tenía que sacar el impuesto. ¿Sí? Y el diezmo de los diezmos. Eso yo creo que tendría que... Todo Israel diezmaba. Se diezmaba el diezmo de los diezmos. Los sacerdotes, toda la tribu de Leví, incluye al sacerdocio, incluye a los levitas, diezmaba el diezmo de los diezmos. O sea, ellos tenían que sacar su dinero para su supervivencia, y de eso también tenían que la décima parte. Ahora, resulta un poco contradictorio que muchas iglesias no aceptan las leyes que supuestamente son de Israel, pero sí aceptan una parte como son los diezmos, ¿cierto? Bueno, en el caso de la Iglesia Católica me da la impresión de que es el 1%. Sí, y ya vea lo que y el resto de las iglesias protestantes, ellas mantienen el 10%, o sea, algunas, no todas tampoco. Entonces es como curioso que de nuevo el ser humano va acomodando las cosas de acuerdo a su propia conveniencia. No le es conveniente, por ejemplo, realizar la fiesta santa de Dios, pero sí le es conveniente quedarse con esto que le permite también tener ingresos que a veces, la mayor parte de las veces no se utiliza en lo que está prescrito por Dios para que sea utilizado. Como son... Bueno, en eso hay hartas cosas que, claro, todas las dificultades que presenta ahora el rendimiento de los diezmos tienen que ver con el uso. Por una parte, los contribuyentes, en este caso, ¿cierto? Dar el 10% del sueldo a una persona que gana $1.000.000 mensuales le resultará doloroso, tal vez, ¿cierto? Porque uno quiere disfrutar tu plata que gana. No se entiende de que uno, cuando hace la voluntad de Dios, disfruta más que cuando no hace la voluntad de Dios. Así es, lamentablemente. Y el otro que tiene que ver con que los ministros se han lucrado y lo que nosotros reclamamos, ¿no es cierto?, es que los diezmos tenían una función específica que era, ¿no es cierto?, primero que todo, hacer la adoración como Dios la tiene determinada. Y ahora se tomaron los diezmos, ¿no es cierto?, y los diezmos son para vivir las personas como ellos quieren vivir, con el máximo de comodidad y olvidándose de la gente. Eso es una falta de la entidad severa. Entonces, las personas, mostrando un poco de pudor, dicen: ahora no están los diezmos, por ese tipo de apropiamiento indebido que se hace. No diezmamos, pero reciben 4 o 5 colectas en la semana, ¿no es cierto? Y entonces no tenemos que seguir engañando a la gente. Y la forma de financiarse la iglesia es, ¿no es cierto?, el diezmo. Y el diezmo es para hacer la obra de Dios, que tiene que ver primero la adoración, después la cuestión social,
Después la adoración en el sentido de predicar, de enseñar, de preservar la fe, ¿no es cierto? El otro asunto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que las personas puedan ¿Cumplir la fiesta? Cubrir la fiesta solemne, a subir a la fiesta solemne. Entonces, como ahora la gente no hace fiesta solemne, más que la que ellos inventaron, no se ocupa esa parte, ¿no es cierto? Y poco se ocupa en la cosa de lo que tiene que ver con la ayuda social, y eso es una vergüenza. Es una vergüenza que, por ejemplo, lo que vale el anillo papal, que nos sirve de hacer media población para la gente pobre, y no se disminuye de esos grandes edificios que tienen. En Santiago de Chile, la Iglesia Católica Romana es propietaria de las más caras propiedades en el centro de Santiago, pero reciben el diezmo y reciben la ofrenda. Entonces las cosas hay que entenderlas. Nuestro interés es que se establezca lo que dice la palabra de Dios. Una siguiente, ya saliéndonos un poco del tema relacionado con el diezmo, se habló también en programas anteriores respecto de dos hombres elegidos por Dios para formar parte de su iglesia. La pregunta es, ¿cuál fue la misión o función que tenía Pedro y Pablo en el desarrollo del plan de Dios? Pedro, que fue el que trabajó bueno, en su tema. Pedro fue, por su carácter, uno de los grandes apóstoles. Por su carácter, nada más. No es que Dios le haya dado un distintivo especial, pero sí, porque ¿quién era el discípulo que verdaderamente tuvo una amistad profunda con nuestro Señor Jesucristo, con el apóstol Juan? Claro. Pero Pedro, por su carácter, siempre iba adelante en todas las cosas. La misión de él quedó claro en el primer congreso, ¿no es cierto?, de la Iglesia de Dios, en el Nuevo Pacto. Fue que él tenía que ir a tratar de recuperar a los hermanos judíos que definitivamente habían dejado de lado a Dios. Viviendo, por ejemplo, la gente que vivía en Mesopotamia cada día vivía más cómoda y menos con los problemas que significa tener ahí el templo y tener que responderle al templo, y ahora tener que responderle a la iglesia del Nuevo Pacto. No lo tenían porque ellos estaban por allá. Claro. Entonces él tenía que ver, y así se demuestra que él terminó su carrera en Babilonia. ¿Y Pablo? Bueno, Pablo, es que es muy interesante hablar de Pablo. Yo nunca había pensado antes hasta que conversamos, digamos, con mi pastor este asunto. ¿Sí? Pero, mire, el capítulo 9 de los Hechos, en el versículo 14, versículo 15 y 16, primero que nada, Pablo era un hombre acérrimamente enemigo de la iglesia que había creado nuestro bendito Salvador. Claro. Ese era punto número 1. Y si nosotros, desgraciadamente, es que es verdad, hasta el día de hoy perdura dentro del pueblo judío, pero eso sí que tenemos que aclarar, porque Dios le tiene sus ojos cerrados al entendimiento de las cosas espirituales. Pero mire lo que dice aquí, cuando Dios, por ejemplo, le muestra a Ananías, ¿verdad?, le muestra a Ananías lo que haya pasado con Pablo, porque Pablo siguió ahí sacando pecho hasta que Dios lo ensegueció, pues Dios que lo ensegueció. Claro. Y entonces él le da un mensaje a Ananías y le dice el por qué. Entonces me voy a referir al por qué, porque esa es la pregunta. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, de Pablo. Le dieron la noticia que estaba ciego. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora mire, pongamos atención. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, ahí está la respuesta. Claro. Él, fundamentalmente, los gentiles. Claro. Y a eso de hecho se dedicó. ¿En qué cita está esa? Aquí está, pero todavía no terminado, falta un pedacito, chicos. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Claro. Y vaya que sí padeció, porque después lo azotaron, etcétera, etcétera. Eso está en el capítulo 9 de los Hechos, los versículos 15 y 16.
15 días. Ahí tenemos entonces respondida esta pregunta. Yo ¿Sí? también quiero agregar a eso, ¿no es cierto? Que todo este disturbio que hay, nos hizo el mundo evangélico, ¿no es cierto? Una cosa es la fe, una cosa es la gracia y una cosa es la ley, ¿no es cierto? El único que lo aclaró en la Biblia fue finalmente Pablo, que Pablo como que está hecho para la iglesia de este tiempo, ¿no? Porque todas las cosas que le imputan, ¿no es cierto?, a como que ya esto terminó, la forma de adoración que se estableció, él se encarga de aclararlo. Y está vigente en el mundo católico y en el mundo protestante, está vigente. Y ahí está claramente hablado, en todas sus cartas, ¿no? Todas sus cartas. Principalmente, por supuesto, en la carta de Romanos y en la carta de Hebreos, que son más profundamente doctrinales. Así es. Ya hemos comentado esto, pero volvió a salir esta pregunta, lo hemos comentado en otros programas respecto de algunas situaciones que ocurren con la Biblia. Dice, ¿se ha cambiado o manipulado la Biblia? Y si es así, ¿cómo podemos creer en ella si ha sufrido modificaciones? Bueno, es importante, sí, yo creo que yo incluso he dicho aquí y me han escrito personas a la máquina, ¿cómo puedo decir esta barbaridad? Porque yo he dicho que la Biblia que tenemos ahora no es, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque primero que todo hay muchas Biblias. Si nosotros leemos, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, si leemos la Biblia de los Mormones, en fin, yo creo que hay más de 50 ediciones diferentes de la Sagrada Escritura y cada una le saca algo. Por ejemplo, aquí hay un versículo en Gálatas capítulo 4, me parece, a ver si lo podemos leer, porque aquí hay una cosa interesante que en este minuto las personas la pueden comprobar en su propia casa, ¿no es cierto? Si comparan, por ejemplo, la versión antigua de la Biblia con la versión moderna de la Biblia, dice aquí el capítulo 4 del libro de la carta del apóstol Pablo. El verso 10, guardáis los días, guardáis los meses, los tiempos y los años. La situación histórica contextual es, ¿no es cierto?, la crítica del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, que ahora estaban tratando estaban como sospechando que tenían que circuncidarse. Entonces, ¿para qué guardáis esta cosa? Guardáis los días, guardáis los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. Así dice. Pero cuando ustedes ven una Biblia, por ejemplo, la Biblia versión moderna, la 60, la Biblia internacional, dice, temo de vosotros que no haya trabajado en vano. Entonces, hay diferentes. Esta dice, temo de vosotros que haya trabajado en vano. La otra dice, temo de vosotros que no haya trabajado en vano. Entonces, indudablemente que cuando salen todas estas Biblias, ¿no es cierto?, y salen en bueno, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo formato. En bonito formato, con una tapa de cuero, con un dibujito bonito, con varias cosas más. La gente prefiere comprar esa Biblia y no. Está llegando ahora una Biblia coreana. La Biblia coreana, como ellos son negociantes, ¿no? Hicieron la Biblia coreana y está absolutamente con la versión antigua. En las Biblias modernas ya, por ejemplo, el día sábado no sale. Habla de día de reposo, no habla de día de sábado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. No es que la Biblia no. La Biblia hay que ver, pero hay que saber cuál Biblia, quién la escribió. Porque hay una Biblia que se llama la Biblia moderna que no es recomendable. Pero también tiene cosas buenas, aportes buenos. Entonces, la gente tiene que saber esto. ¿Y quién va a saber siempre? Es la Iglesia de Dios. Entonces podríamos decir que hay errores de transcripción o intencionados o no. No, para mí no hay errores. Los errores son intencionados. Es indudable porque ¿por qué cambiar la palabra sábado por día de reposo? Porque indudablemente cuando nosotros estamos metidos en la cosa teológica y vemos el sábado en la Biblia es el día de reposo, entonces ellos malamente dicen, no, pero si nosotros ponemos si sábado es día de reposo, nosotros ponemos día de reposo, pero la gente le enseña que hay que guardar el día domingo, y el día domingo lo instituyó el Papa, ¿entiendes?
lo instituyó la Iglesia Católica y con una razón muy mala, porque ellos dicen que se instituye el día domingo porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el día domingo y Él no resucitó el día domingo bíblicamente. Entonces esos errores la gente. Entonces por eso que nosotros decimos que la Biblia ahora hay que tener cuidado. Yo en este minuto recomiendo abiertamente Biblia versión coreana, edición coreana. La Biblia que editan los coreanos no es una Biblia bonita, con letras doradas, ninguna, porque hay una Biblia negra, con letras amarillas, ni un aditamento aquí, el borde no es dorado como era esta antes, no, blanco y negro. Pero es comprobada, porque ahora incluso uno puede tener una Biblia, la 1562, la Biblia del Oso, que es la verdadera, pero la versión que sale, por ejemplo, en este minuto en internet de la Biblia del Oso también tiene errores que no tiene la Biblia original. Porque, por ejemplo, uno en Santiago puede encontrar la Biblia del Oso, pero que tiene algunos problemas, por ejemplo, como el hecho que está expresada en el castellano antiguo. Entonces se necesitan de más personas para poder entenderlo. Es más complejo. Es complejo para cualquier persona porque es difícil el castellano antiguo, ¿no es cierto? Pero los textos están absolutamente comprobados. Y eso uno lo comprueba en la Biblia coreana. Entonces, lo que nosotros debiéramos decir, yo me reconozco que he dicho algún error, que he cometido algún error, pero creo que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la Biblia que estamos leyendo. Para nosotros no son recomendables la Biblia 1960 adelante. Las ediciones 1960 adelante, a menos que sea la Biblia coreana, para nosotros que nos hemos dedicado, que tenemos gente que se dedica a investigarla, le recomendamos las versiones 1960 adelante. Son problemas con lo que realmente se estudia. Tengo otra pregunta acá. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde será establecido? ¿En el cielo o en la tierra? Porque también está esa disputa entre diferentes denominaciones. Yo pienso que no hay ninguna dificultad para expresar la dedicación. No debiera haber. No hay, de hecho no hay. ¿Por qué razón? Porque está todo tan claramente prescrito. En primer lugar, Dios hizo el Edén. Digamos, esa fue la patria primitiva. Porque al llegar ni tenían todo a disposición. Ahora todo eso está cambiado, absolutamente. Pero ¿qué dice, por ejemplo, cuando anuncia el tiempo del fin? Dice que el cielo, y esto dice que como un paño va a aparecer una nueva situación, una nueva cosa. De manera entonces de que cuando llegue el momento, cuando llegue la hora, vamos a tener un mundo nuevo, una cosa diferente. Y ahí es donde se van a ver. Me parece que en Zacarías hay algunos pasajes que nos podrían ayudar. Zacarías 12. ¿Firmará sus pies en el monte de las olivas? Sí, en el monte de las olivas se partirá. Es justamente eso, ¿no? Me parece que eso. O sea, ahí está señalando que es en la tierra. Sí, claro. En la tierra. Es que en realidad son cosas interpretativas, ¿no? Fíjate que es increíble, por ejemplo, ¿cómo se llama esto que escribió Dante Alighieri? La Divina Comedia. La doctrina católica, por ejemplo, y que parece que muchos protestantes la creen, prácticamente tiene una parada celestial como está estipulado en un libro de cuentos, digamos así. Dante Alighieri no es una escritura seria, porque no tiene fundamentación bíblica. Ellos tienen autoridad, los escritores tienen autoridad para inventar sus cosas y nosotros lo respetamos, ¿no es cierto? Pero ahí, por ejemplo, habla del infierno, habla de lugares, de capas del infierno. Eso no tiene que ver. Y el problema se suscita, por ejemplo, es cuando se habla en la Biblia del reino de los cielos. Y el reino, ¿y dónde va a estar el reino? Dice, el reino de los cielos. Porque no me acuerdo gramaticalmente qué es esa palabra de. ¿De acuerdo? No me acuerdo. Claro, pero es una preposición. Indica una cosa. Yo te digo, ¿de dónde eres tú? Es una preposición. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Concepción. El reino de los cielos
Allá está. Proviene de los cielos. Proviene de los cielos. El reino es un gobierno, ¿cierto? El gobierno que procede del cielo. ¿Por qué procede del cielo? Porque allá está Dios. Pero cuando sea el reino de Dios, el reino de Dios, Él va a reinar sobre la tierra. Es clara la palabra. En el 12 lo llevo. Si no, aquí está, si lo tengo aquí. ¿Listo? Sí, sí, sí. Y aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré a toda la gente en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Saqueadas serán las casas, forzada la mujer, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquella gente como peleó el día de la batalla. Y dice esta parte, porque hay que ir separando después los tiempos cuando va a transcurrir estos hechos. Y esta es la parte final. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas que está frente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Dice, y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, dice. Pero en Apocalipsis se puede complementar esta parte, porque aquí se puede tomar, por ejemplo, como han acontecido hechos, y esto lo puede, cualquiera me puede decir a mí que esta parte se refiere a la parte cuando Jerusalén fue destruida. Exactamente. Pero sin embargo, cuando Jerusalén fue destruida, Cristo ya se había ido. Y nos afirmaron sus pies sobre el monte de la Olivas. O sea, hay dos hechos proféticos que hay que saber el tiempo en que se van a suceder los hechos. Ahora, en Apocalipsis, hermano, ¿sí? Hermano, ¿hay otra cosa? Porque la pregunta era sobre... No, la pregunta era, ¿qué es el reino de Dios y dónde será establecido? Ya. Y aquí ya tenemos claro, según mi concepto, de que afirmaránse sus pies en aquel día, eso es sobre el monte de las Olivas, y el monte se va a partir. Pero a mí me falta el pasaje que yo lo he leído también, en donde dice de que el cielo se recogerá, dice, como un paño. Y sí, por el 21 por ahí. ¿Cuánto? Por el 21 de abril. Dice, pero aquí hay otra, claro. ¿Lo oyó? Claro, aquí. Ya, aquí hay otra idea, porque hay que entender las dos cosas, los capítulos, claro, el orden de las cosas. En el tiempo de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Del fin podríamos llamarlo? Claro, bueno, obviamente, cuando Él aparezca en gloria, vendrá el tiempo del fin. Por lo cual os decimos, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, dice, y que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿De qué tal? De las personas que están muertas. Claro, claro. Pero dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí está hablando de lo que sale allá. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí, cuando Él venga, dice, ahí nos aclara el profeta Zacarías que afirma sus pies en el monte de las Olivas, ¿no? Y se hace el gran valle donde Él va a hacer el juicio sobre algunas personas, y ahí se va a establecer, porque algunas iglesias hablan de este pasaje estadounidense, que nosotros nos vamos a quedar reinando allá arriba. Claro, así estaremos siempre con de ahí la confusión. Claro, así estaremos siempre. Pero ¿cómo así? Dice, la Biblia dice, saldremos a recibir. Es cuando llega una persona a mi casa, bueno, yo salgo a recibirla porque la quiero, pero no me quedo ahí, y acá tampoco se van a quedar. Dice, ahí señala que va a llegar y va a firmar su pie en el monte de la Oliva, y ahí va a estar establecido el reino de Dios durante 1000 años, al menos. ¿Quiere agregar algo más? No. En referencia a lo mismo, porque también suelen preguntarse muchas veces sobre lo mismo, sobre el tema de lo que es el infierno, y lo que a la gente le llama mucho la atención en sus preguntas es que las personas, por sus pecados, ¿cierto?, van a arder en el fuego eterno, eternamente. O sea,
que no se entiende cómo una persona que, claro, ha cometido errores pueda, lo encuentran poco justo, que pueda estarse quemando eternamente en el fuego del infierno. Así entonces, ¿podríamos ahí explicar efectivamente qué es el infierno en términos bíblicos? Y no como la gente le ha ido colocando más como una película, claro, de ciencia y ficción, como una de lo que, amenaza. claro, y como una amenaza. ¿Para qué decir también cuando mencionan que hay un término medio, es el purgatorio? Ya nos fuimos a una... Ya nos fuimos a una claro. Sí, porque también se paga bien salir del purgatorio. No, pero lo que dice la Biblia es claro. El infierno es el lago de fuego. Para aceptar el castellano que pusieron aquí. Claro. ¿Y qué es lo que va a estar ardiendo? El fuego que nos apaga nunca jamás, el fuego del infierno, no las personas. Sí, eso es una cosa inorgánica, pues. Inorgánica, porque Dios me hizo así, yo soy de carne y fuego, y si me echan a fuego voy a terminarlo. Entonces decir que no voy a terminar es qué. Pero no, a los de la segunda resurrección, ¿cierto? Rebeldes van a ir a parar al lago de fuego y van a desaparecer para siempre. No que van a quedar ahí friéndose día y noche. Eternamente, claro. No. El fuego que nunca se acaba no es el fuego de las personas, sino que el fuego del infierno. Eso es lo que dice. Eso, por supuesto que existe el lago de fuego. Por supuesto. Pero también ahí hay una cuestión doctrinal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el asunto idiomático, que la gente no entiende. Ojalá podamos hablar en otro programa verdaderamente del infierno. Es una buena idea, vamos a traer en otro. ¿Eso son como metáforas? Indudablemente. Claro que sí, que se quiere explicar. No es que sea exactamente así, es como una forma para explicar. Pero en todo caso, en ninguna parte dice la Biblia que van a quedar asándose para siempre jamás. En ninguna parte. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el fuego no se apaga. ¿Sí? Claro. Pero por nuestra constitución orgánica, nosotros vamos a acabar, vamos a desaparecer. Respecto a ese mismo tema, acá tengo al final una pregunta, pero la voy a adelantar de acuerdo a que estamos como en el mismo tiempo. El significado del famoso número 666, que es a la gente, a los niños, a los adolescentes le llama mucho la atención eso, el 6, inclusive hay bromas respecto a eso del 666. Que señala la marca la bestia. Sí, pero ¿tiene algún significado en sí mismo el número? Porque se le intenta dar explicaciones como que es un número imperfecto, porque el número perfecto es el 7, y la gente empieza como también a hacer sus propias doctrinas al respecto. Claro, resulta de, bueno, mira, estoy un poco olvidado, pero cuando uno traduce, ¿no es cierto?, eso, porque nosotros vemos 666 escrito en los números que nosotros hacemos, claro, cuando nosotros hacemos el número romano, esos números se convierten en letras. Se convierten en letras, sí, ¿no es cierto? Sí. Y las letras ahí identifican un individuo, dice vicario filii Dei, que se llama vicario fiel de todos. A esa persona tenemos que dedicarle. Si hay un pastor pentecostal que se diga que el vicario fiel de todos, él está jodido. Porque el vicario filii Dei identifica a la bestia, el enemigo de Dios, el que va a terminar. Eso es más o menos lo que me recuerdo. Claro. Pero sí. ahora, por ejemplo, no sé, yo no me acuerdo de alguien que se haga llamar vicario fiel de Dios aquí. Pero ese es el Papa, ¿no? Sí. Es que yo no lo quería nombrar. No, es que porque él usa así. Él tenía eso como patente, digamos. Mira, es más, en la no me acuerdo, la toca, no me acuerdo cómo se llama eso, antigua, decía ahí, vicario fiel de Cristo. Claro. Y después cuando los adventistas sacaron esta doctrina, ese desapareció ahí. Esa es la historia que nos cuentan ellos. A mí no me he contado absolutamente. Pero sí, si yo quiero entender lo que dice la Biblia dice que el número 666 identifica a la bestia, identifica a la bestia, al enemigo absoluto de Dios.
Y es una buena teoría el hecho de traspasar, ¿no es cierto?, los 3 sellos a letras, ¿no es cierto?, y darnos cuenta de que si leemos esas letras, dice el vicario fiel de Cristo. Y un vicario fiel de Cristo no puede ser la bestia, a menos que se diga que es vicario de Cristo y en realidad no es. Entonces ahí ya vienen las cosas dogmáticas y ahí entramos a la ofensa. ¿Qué queremos hacer? Y ya que estamos en los números, también es un número controversial el tema de los 144.000, que también algunas denominaciones religiosas se lo arrogan como que son ellos, Claro. quienes forman parte de eso. ¿También es un número simbólico? Oye, vamos a terminar mal estos programas. No va a querer nadie. Claro, los 144.000 indudablemente que, como dice la palabra de Dios, que son santos, que se han contaminado con mujeres. Entonces, ¿qué significa que no se han contaminado con mujeres? O sea que yo estoy casado, ¿estoy contaminado? No. Entonces, esas son las cosas, ¿entendés? Que son cosas que la gente, son personas que Dios, ¿por qué un hombre no se ha contaminado con una mujer? No tiene nada que ver con la nueva edad del año. ¿Entendés? No tiene nada que ver con eso. No, es que hay que darle. Sino que son personas que por alguna consideración Dios los tiene. Dios los tiene. Y ellos van a tener una función especial dentro de la instauración de las cosas del tiempo del fin y del buen. ¿Y esa relación que se hace con cada una de las tribus, 12.000 de esta tribu también? Eso esa es una cosa, ¿cómo tú dijiste? ¿Cómo fue la palabra? Metafórica. Metafórica, porque tú tienes que ver que, por ejemplo, que nos falta una tribu. ¿Qué tribu nos falta? En los 12.000. En los 12.000. No, si están todos. No están todos. No, pero que aquí están. ¿Cuál es el nombre, no? De la tribu de Judá, Judá. 12.000. De la tribu de Rubén, Ya. 12.000. De Gad, 12.000. De Aser, Ya. 12.000. Neftalí, Ya, Manasés, ya, Simeón, ya, Leví, ya, Isagar, ya, Zabulón, ya, José y Benjamín. ya. ¿Y la tribu de Dan? ¿Ah? La tribu de Dan. La tribu de Dan. Tiene que haberse cambiado con otro. No, es que fue que haya pasado. Pero es que aquí yo leo lo que está escrito. Está bien, pero ahí no están las dos tribus. Falta la tribu de Dan porque las tribus de los hijos ¿De José? de José, ¿no es cierto?, constituyeron una tribu. Sí. Entonces ahí falta la tribu de Dan. Pero ahí Y- hubo Y para eso ustedes tienen que ver en la historia de los jueces, la historia de la tribu de Dan. Está ahí. Ah, y ellos ya esos fueron los que hicieron desaparecer. castigado. No, pues sí, se volvieron a restituir después, ¿Eh? cuando hubo esa ¿cómo se puede decir eso? Esa ejecución, ¿no es cierto? Volvieron después a las tribus a acordarse y que no querían que desapareciera, pero la tribu de Dan nunca fue fiel a Dios. Hay que leer el libro de Jueces, la historia ayer la leí completa ahora, pero ya nada. Vámonos ahora a algo actual, la situación de Israel con el pueblo palestino, porque una de las preguntas es si Israel y la iglesia son la misma cosa. ¿Por qué? Porque cuando se relaciona a Israel con la iglesia, entonces ahí hay algunos apremios por la situación que está viviendo el pueblo de Israel en razón con el pueblo palestino que ocupa este terreno en litigio de la Franja de Gaza y la transgresión a los derechos humanos, ¿okay? Está toda esa controversia. Entonces pareciera que la iglesia sea el Israel pierde un poco, como que a la gente la hace ponerse un poco reticente o reacia a esa situación. ¿Cómo podríamos nosotros ahí hacer ese enlace o contar esta historia? Yo pienso que frente a esa pregunta es muy difícil poder explicar, digamos, cuando no se entiende lo que es. Claro. Estamos viviendo un proceso. Y el proceso significa la venida del reino de Dios.
Y ahí va a cambiar toda la estructura. Toda la estructura. Porque va a haber un reino y ese reino va a ser el que va a regir sobre toda la humanidad. Entonces, hablando por ejemplo, como hablamos en un momento anterior sobre los 144.000, a lo mejor corresponden a la gente porque tiene en todo aparato que usted cree tiene que haber una superestructura que dirige, que oriente. ¿Ya? Y si todos nosotros tenemos digamos la posibilidad de hecho de adquirir ahora la ciudadanía como hijos de Dios, ¿ya? Y ahí hay una inmensa tarea que a lo mejor no la vamos a alcanzar a cubrir, pero ahora hablando con respecto a eso, ¿cómo se llama? La situación de Palestina es una cosa absolutamente clara, al menos para mí, en mi concepto, ¿ya? No la puedo ahora retratar bíblicamente pero está. Porque eso fue, en primer lugar, cuando Abraham tuvo sus hijos. Abraham tuvo un hijo de una sierva, ¿cierto? Y ahí salieron 12 tribus. Claro. Y eso es el oriente prácticamente, según lo que yo creo, el oriente. Y esa gente, ahí tenemos por ejemplo que siguen el famoso islamismo, a mi juicio, ¿ya? A mi juicio. ¿Por qué razón? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Resulta de que eso va a desaparecer o no va a desaparecer. O sea, la orientación a juicio mío del proceso va a conducir a que todos lleguemos a un punto en el cual vamos a ser juzgados, este sí, este no, este para adentro, este para afuera, pero todos vamos a tener que regirnos por la ley de Dios que está escrita desde el principio. La ley de Dios me refiero yo a los 10 mandamientos, y esta va a ser la ordenanza. Y para poder establecer que estamos hablando de un reino de todo el mundo, tiene que haber una superestructura, y en esa superestructura Israel va a seguir siendo el pueblo, y va a tener una fe. Y la fe representa a la iglesia, la fe, lo que va a tener el pueblo. Nosotros hoy día tenemos la iglesia de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios, yo lo digo con toda propiedad, porque tenemos la doctrina que Dios nos ha impulsado y es la correcta, para todo el mundo. Y va a llegar el momento en que Dios nos va a permitir hacer foros para probar quién es la verdadera doctrina. Y nosotros evidentemente que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque no se trata de una competencia humana, de carácter humano, sino de expresar bíblicamente por qué tenemos la razón. Y hasta el momento la hemos tenido con la misericordia de Dios. Entonces, Palestina, a juicio mío, está cumpliendo un rol y va a tener que desaparecer del mapa. Primero porque no siguen de ninguna manera la conducta ordenada por Dios en cuanto a la religión se refiere. Ellos son una cosa diferente. Y lo mismo va a pasar ahora con todo el mundo islámico que aparece. Todas las religiones tienen que desaparecer, todas, a juicio mío. Entonces, de manera de que cuando se habla, ellos son los enemigos eternos, porque si nosotros partimos del principio, Canaán, sí, él fue un conquistador, él creó una tierra y esa es la tierra que eligió Dios para su pueblo. ¿Y cuál fue la misión de Israel material? Conquistar la tierra que Dios le había dado, que estaba posicionada por los enemigos de Dios, que era todo Satanás, que había metido toda esa podredumbre, esa falsa doctrina. Entonces ahí tenemos el ejemplo, y los palestinos pertenecen a esa generación. Claro, hoy día hay un conflicto territorial, pero si nosotros pudiéramos asimilar el pueblo de Israel con la iglesia de Dios, hoy día no tienen similitud, porque Israel está en una condición de que está con su visión tapada, ¿cierto? Ellos no tienen el Espíritu de Dios. Exactamente. Y por tanto están en otra condición todavía, ¿cierto? Sí. Y la iglesia va por este otro lado. yo creo que aquí hay muchas cosas que ver. Primero que todo, Israel, ¿no es cierto? Israel, se habla de la religión judía. Claro. La religión judía no existe. No existe. No existe. Cuando ustedes ven, por ejemplo, de la parábola de Mateo 13, cuando habla de la mujer, ¿no es cierto? Que con 3 medidas de harina echa un poco de levadura y bueno, eso es una parábola de nuestro que nos señala que
nos señala la relación de Dios con el hombre. La primera venida así, sin lugar a dudas, fue de Adán a Abraham. La segunda fue de Abraham hasta el Señor Jesús. Ahí está Israel. Y del Señor Jesús hasta el tiempo del fin, ahí está el Israel espiritual. Esa es una de las cosas que... Ahora, ¿cuál fue el otro hijo de Abraham? Era Ismael. Indudablemente que históricamente uno investiga, los hijos de Ismael son los pueblos árabes. Y la cosa histórica, ¿no es cierto?, de cuando a Israel se la reconoció, digamos, la Organización de las Naciones Unidas, no habían filisteos. Sí, cosa de leer la historia, ¿no?, de esta región. No habían ahí filisteos. No habían. Eran todos árabes. Pero la comunidad árabe determinó que esas personas que vivían en el lugar que era Israel, que iba ahora a vivir Israel, claro. esos eran filisteos. Entonces, como nación tenían que respetarlo. ¿Viste tú? Y ahí metieron. No, porque cuando tú lees la historia de la Biblia, primero que todo, los árabes, o sea, a los filisteos Dios no los tenía considerados en un momento determinado, fueron absorbidos por Israel en el reinado de David y pasaron a pertenecer a la nación de Israel. Y después vienen a aparecer los filisteos cuando la Nación Unida le da vida a Israel. Ahí vienen a aparecer. Y todas esas tierras que estaban ocupadas por árabes, le dicen, ustedes no son árabes, ustedes son árabes. Eso fue un mandato de la organización árabe. No me acuerdo cómo se llama esa organización, pero una organización mundial. Entonces, así surgieron los filisteos en ese tiempo. Entonces no tiene nada que ver, porque cuando tú ves, por ejemplo, el origen de las razas, vamos a ver, los filisteos son hijos de Misraim, que era un hijo de no, era un hijo de los descendientes de Noé. Y de ahí salen los filisteos y desaparecieron. Y estos filisteos que ahora son de origen árabe, entonces no puede ser. Entonces hay una serie de cosas que nos han inventado y que no es la verdad. Que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué relación tenemos nosotros con Israel? Ninguna. La relación ahora de nosotros con Israel es a través del Señor Jesucristo. Y aquí nos advierte, ¿no? No nos vengamos a hacer los lesos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no se vaya cerca de vosotros mismos arrogantes, porque ahora las iglesias dicen Israel no tiene nada que hacer. Sí, Israel tiene que hacer. Hay un programa de Dios con Israel hasta que el último de los gentiles entre, ¿no es cierto? O sea, no que Israel no sea nada, y nosotros vamos a ser parte del pueblo de Israel. Fuimos adheridos a esa fe. Entonces cuando leemos Isaías 66, por ejemplo, nos damos cuenta que nosotros los gentiles, Dios hace también sacerdotes hebreos. Entonces, aquí hay mucha ignorancia en eso. La gente, claro, nos suma a nosotros, y también vamos a sufrir, indudablemente que vamos a sufrir persecuciones, no quepa ninguna duda, pero al lado nuestro va a estar Dios, nosotros tenemos que ver estas cosas. La gente que no tiene mayor conocimiento nos va a confundir y nos va a decir que nosotros estamos apoyando a estas personas que están matando niños, que están... Y nadie habla, por ejemplo, de que los famosos, ¿cómo le dicen ahora? No le dicen filisteos, ¿cómo le dicen? Palestinos. Porque palestinos, que nadie dice, por ejemplo, que aquí en esta escuela, una escuela pública de niños, aquí funciona, digamos, la cabeza del movimiento palestino. Entonces ellos se esconden aquí para que no les disparen ahí. Entonces esas cosas son todo oculto, pero ya se sabe. Y a nosotros seguramente nos van a molestar, pero nosotros ni histórica ni bíblicamente no tenemos nada que hacer como sea. El único nexo que nos une, ¿no es cierto?, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que al tiempo del fin. Porque cuando ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 7 del libro Apocalipsis, dicen, aquí están, estos son sus hijos, ¿no? Esto es lo que nos van a tocar cuando venga la parte dura. Y nombra, dice, las tribus de Israel, y después nombra y una gran multitud de personas, ¿no? de todas las tribus, de todas partes de la tierra. Entonces ahí por fin nos vamos a unir y vamos a hacer nuestro juego. Como siempre nos pilla el reloj. Me quedaron algunas preguntas, pero lo vamos a dejar para el siguiente programa, ¿ya? Para seguir conversando de estos interesantes temas que resultan de las preguntas que nuestros televidentes también nos hacen llegar. Agradecemos la audiencia con la que contamos cada día sábado y comenzamos a despedirnos, mi hermano Nelson, y comenzamos a despedirnos del programa
Me siento muy contento de haber participado además en este programa, cooperando en la medida que Dios nos da, digamos, las palabras para poder defender su doctrina. Bueno, también gracias a Dios, por supuesto, estoy contento de estar de vuelta, contento de estar trabajando, y con una petición por ustedes, ¿cierto? Escríbanos hartos, pregúntenle todas las cosas que quieran, porque no vamos a contestar todas las cosas que ustedes quieran, porque tenemos que aprender también. No nos sabemos toda la Biblia, ni nos sabemos todas las cosas, pero cada vez que llega una pregunta curiosa tenemos que ponernos a estudiar, y eso se lo agradecemos infinitamente. Dios los bendiga. Así estamos llegando al final de nuestro programa. Les reiteramos, como siempre, la invitación a asistir a los lugares de reunión en San Rosendo, Balmaceda 17, los horarios de 10:30 y 16 de la tarde, como asimismo visitar la página web www.idnp.cl. Por mi parte, desearles una muy buena semana, que sean colmados de las bendiciones de nuestro Padre Dios, y nos estamos encontrando el próximo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.